Bien, continuando con la clase que estábamos viendo con el curso, vamos a repasar o vamos a ver más bien lo que es la parte de tres fórmulas para separar texto. La primera es izquierda, derecha y extrae. Puedo utilizar unos textos y vamos a ver un último ejemplo que es con las fechas, que eso es lo más problemático que vamos a tener para el manejo de esta fórmula. Entonces, mi fórmula izquierda lo que va a hacer es colocar únicamente el número de caracteres que yo le pida, iniciando a contar desde la izquierda hacia la derecha. En este caso, la palabra clave es izquierda. Voy a abrir un paréntesis y tiene dos argumentos. Lo primero que me pide es la palabra, el texto de donde lo quiero separar. Aquí podemos nosotros ocupar una celda referenciada, como este es el caso, y ponerle cuántos caracteres a partir del lado izquierdo, contando hacia la derecha, quieres tú sacar de esa celda. Entonces lo que vamos a colocar aquí son tres caracteres y observen por favor cómo toma 1, 2, 3. Si yo decido cambiar esto a 2, únicamente va a traer los dos primeros caracteres que se encuentran contando iniciando desde el lado izquierdo hacia la derecha. Caso contrario, derecha funciona exactamente igual, pero comienza a comentar de la derecha hacia la izquierda. Su conteo lo hace de derecha a izquierda. En el caso de extraer nos va a ayudar muchísimo cuando querramos sacar texto de la parte de en medio. Es mucho más rápido. ¿Lo podemos hacer con las otras dos fórmulas también? Sí, pero es mucho más sencillo con este también. En el caso de extraer, tenemos tres argumentos. El primero, el texto. Podemos seguir ocupando el mismo. El segundo es la posición inicial. Aquí nos está pidiendo a partir de qué número de carácter vas a empezar a contar. Desde dónde vas a iniciar. Vamos a extraer aquí estas dos letras. Por lo tanto cuento 1, 2. ¿Y cuántos caracteres es el tercer argumento que nos va a solicitar? ¿Cuántos caracteres quieres sacar? Entonces en este caso le vamos a pedir otros 2 y vamos a cerrar nuestro paréntesis. Entonces en el caso de la izquierda comienza a contar desde el primer carácter del lado izquierdo hacia la derecha. En la derecha empieza a contar de derecha a izquierda. En el caso de extraer va a empezar a contar a partir del carácter que yo le indique y el conteo lo va a hacer siempre hacia la derecha. Siempre, siempre, siempre. En este caso, si yo quisiera separar, por ejemplo, esta palabra Luis, nada más, tendría que comenzar desde la izquierda, indico el texto y cuento cuántos caracteres quiero. 1, 2, 3, 4. Cerramos paréntesis. Si queremos extraer Alberto, exactamente lo mismo. Derecha, cuento el número de letras, 2, 4, 6, 7. Recuerden que no necesariamente son letras, sino es cualquier carácter, puede ser alfabético, numérico, cualquiera, no importa. Pero si yo quisiera sacar la letra de la letra S hasta la letra B, voy a utilizar lo que se conoce como extrae. Le voy a indicar el texto a partir de qué posición va a iniciar, que sería la posición número 4, y cuántos caracteres quiero que traiga, que serían nuevamente 4 caracteres. Cierro el paréntesis. Perdón, 5 caracteres. Nos faltó la B de bueno.
y entonces se trae 1, 2, el espacio también cuenta como carácter. Recuerden que el espacio es un valor que existe dentro de Excel. Entonces tenemos de esta forma que el extrae inicia a partir de la coordenada que yo le dé, el número de carácter, y se va hacia la derecha, el número de caracteres que yo le indique, recordando que los espacios también cuentan como carácter. En alguna ocasión una compañera de otro curso nos pidió ayuda, ya que ella quería sacar el mes de cumpleaños de las personas de acuerdo a su RFC, porque era el único dato que tenía. Existen múltiples formas de hacerlo. La más sencilla sería a través del comando extrae. Le voy a pedir la posición inicial, que sería 2, 4, 6, en el séptimo, 2. Le estoy pidiendo que de la celda D2 me extraiga 2 posiciones a partir del séptimo carácter. Y en este caso estoy separando el 07, que corresponde a el mes según el RFC. Entonces, de esta forma lo podemos hacer. Si deseamos hacerlo con estas fórmulas, lo que podemos hacer es una combinación. En este caso voy a iniciar primero con la derecha para extraer estos primeros 4 caracteres. Coma 4. Y así estoy extrayendo 0701 y luego voy a utilizar la fórmula izquierda, donde solamente voy a extraer 2 caracteres y obtengo el 07. Ajá. Aparentemente aquí hice 2 fórmulas, pero si yo lo quiero resumir en una sola fórmula, puedo hacer esto. Derecha. ¿De qué texto? Aquí voy a anidar otra fórmula. Perdón, es al revés. Es primero izquierda, que es la fórmula final. Derecha. De esto, 4 caracteres, coma 2. Aquí estoy anidando las 2 fórmulas. Estoy primero utilizando la fórmula izquierda por fuera, que sería este paso. Recuerden que primero voy a resolver lo que está dentro de los paréntesis, por lo tanto primero se resuelve primero este derecha. Del texto de 2 voy a extraer los primeros 4 caracteres comenzando a contar de derecha a izquierda. Y después de ese resultado voy a tomar los 2 de izquierda a derecha. En esta sola fórmula hice estos 2 pasos. Entonces, aquí nosotros hicimos una situación muy similar a este extrae. Hacen exactamente lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado, con la diferencia que esta es una fórmula un poco más larga. ¿Qué pasa? En el caso de los RFCs, nosotros tenemos número de caracteres determinados que siempre van a estar presentes. Por lo tanto, es mucho más sencillo hacer una fórmula de este estilo, ya que la constitución de esa columna siempre va a ser igual. Siempre vamos a tener 4 dígitos, 4 letras, 2 del apellido paterno, una del apellido materno, la primera del nombre de pila, 2 dígitos de año, 2 dígitos de mes, 2 dígitos de días. Esto no va a cambiar nunca en un RFC. Sin embargo, si yo tengo algunas celdas que son cambiantes, puedo insertar fórmulas mucho más complejas. Ya los veremos un poquito más adelante. No forman tanto parte del programa, pero yo creo que sí nos da tiempo de verlas, de cómo manejar los conteos a partir de cierta ubicación o de cierto factor. Pero bueno, en este caso, en estos 3 casos obtenemos el mismo resultado. Estos son 2 pasos separados, esto es en un solo paso, y aquí tengo directamente mi fórmula extrae. Ahora, ¿qué pasa con las fechas? Recuerden que las fechas no son otra cosa que un valor numérico para Excel.
Excel tiene una fecha de inicio donde si yo cambio esta fecha a un formato numérico, me dice que es el día 42.203 a partir del día 1 que considera Excel, que si no mal recuerdo es el 1 de enero de 1900. A partir de ese día al día de hoy han transcurrido 42.203 días. Por esta razón es que yo puedo hacer cambios en el formato. ¿Qué pasa cuando yo quiero extraer un valor de fecha a raíz de este objeto? Si yo quisiera extraer el 07, el mes que tiene aquí, uno podría decir, pues mira, lo voy a hacer con mi fórmula extrae. Le digo de la celda E2. ¿Y de dónde voy a iniciar? 1, 2, 3 a partir de la cuarta posición. ¿Cuántos te vas a traer? 2. Aparentemente esta sería la solución viable. Pero ¿qué es lo que pasa? Observen el resultado, por favor. ¿De dónde está sacando este 03? Este 03 proviene de que el valor real de esta celda es 42.203. Entonces yo le pedí en mi fórmula, vas a ir a esta celda, vas a contar, vas a iniciar de la cuarta posición, y entonces dice 1, 2, 3, 4 en el 0, y me vas a traer los dos caracteres delante de eso, 1, 2, me trae el 03. Sin embargo, aquí mi formato de fecha corto, que fue en el cual yo me basé para hacer esta fórmula, me está arrojando algo completamente diferente. Debemos de tener muchísimo cuidado con el uso de fechas, y recuerden que una cosa es lo que se ve en la celda y otra cosa es el valor real de la celda. Cuando yo tengo este tipo de fórmulas tengo que hacer otra serie de adaptaciones para que funcione. Pero no vamos a entrar en ese detalle ahorita. Funciona exactamente igual con izquierda a derecha. Observen por favor que nada que ver los resultados que nos está dando con lo que yo quisiera en algún momento o en algún punto. Estas fórmulas son exclusivas de texto y de valores numéricos, o de columnas de valores numéricos específicamente. Muy específicamente esas dos tipos de columnas son las que vamos a poder afectar. De filas o columnas vamos a poder afectar con esta fórmula. Okay. Si tienen alguna duda al respecto de estas dos, por favor me mandan un correo y ya revisaremos en la siguiente clase qué es lo que pasó. Mientras tanto, vamos nosotros a revisar nuestro ejercicio final. Permítanme un segundo en lo que lo abro. Este ejercicio final sí está diseñado para costarles más trabajo. No tiene o no contiene nada, absolutamente nada que no hayamos visto durante el curso. Todo está a su disposición, solamente es el uso correcto de las herramientas. Eso es todo lo que pasa. Que ya es para que nosotros podamos hacer el uso correcto de nuestras herramientas. Vamos a hacerlo esto mucho más grande. Esto también vamos hacia acá. En esta ocasión les voy a ayudar hasta el punto antes de iniciar con nuestro análisis. Nosotros tenemos unas instrucciones.
tenemos aquí dos tipos de productos. Número 1 el alcohol, número 2 la botana. Y tenemos los años 2012, 2013, 2014. Si nosotros vemos las instrucciones que pudieron haber descargado directamente de nuestro grupo, del grupo de Envirsa, nos dice que en nuestra lista de precios debemos de ajustar los precios a cada año, y nos dice que se tiene un incremento de precios del 25 y 12% respectivamente para 2013 y 2014. Para esta parte solamente necesitamos multiplicar el valor por el porcentaje de cada año. En este caso es un 1.25 y en este otro caso tenemos un aumento del 12%. Esta vez lo hice directo. Si yo tuviera que hacer una fórmula un poquito más compleja, o me dijeran es que este es un presupuestado, entonces los porcentajes puedo cambiar, lo que puedo hacer es, siempre y cuando fuera de la tabla, vamos a agregar información. Incremento año. Y entonces en el 2013 y en el 2014 tengo que es un incremento del 25% y del 12%. De tal forma que yo podría modificar mi fórmula, donde voy a multiplicar esto por 1 más el incremento porcentual. Arrastro mi fórmula, observen que me da exactamente el mismo resultado. Por 1 más el porcentaje. Y de esta forma ya tengo mi incremento porcentual. Ok, vamos a eliminar lo que no nos sirve. Vamos a dejar esto como porcentaje y listo. Esto es lo primero que ustedes deben de hacer: encontrar cuánto incrementó en cada año. Vamos a marcarlos para notar la diferencia. Posteriormente vamos a ir a la hoja base de datos. En la hoja base de datos tengo información de 3 almacenes de ambos productos. Ojo, espero que todo el mundo lo haya notado y que no hayan cometido un error. Pero ustedes pueden observar que yo tengo alcohol, alcohol, botana, 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 cuando quedamos que es un producto dentro de los 3 almacenes. Por lo tanto, estos, en vez de ser botana, deben de ser alcohol. Si ustedes no cambiaron esto, van a tener un problema con los precios y no van a llegar al resultado adecuado o al resultado idóneo. Aquí nosotros ya tenemos ahora sí la información correcta. Y luego dice: en cuanto a las piezas, el aumento de las ventas eleva las piezas en un 49, 38 y 75% respectivamente para el almacén A, B y C en 2013 y un 25, 75 y 50% para 2014. Entonces yo tengo almacén, almacén A, almacén B y almacén C, y tengo 2013 y 2014. Esto es únicamente para el incremento de número de piezas. Aquí yo tengo que para 2012 en alcohol, en el almacén A tengo 50, en B 80, en C 60,
Para botanas tengo 20, 90 y 30 en ABC respectivamente. Y yo tengo que hacer un incremento. Me dice que para el año 2013 tengo un 49. Vamos a hacer estas dos de una vez porcentuales. Vamos a poner esto en el formato para que se vea bonito. Ok. Y aquí me dice que tengo un 49%, 38% de incremento y un 75% en el número de piezas. Posteriormente 25, 75 y 50% de incremento para el 2014 con respecto al año anterior. Eso es muy importante tener en cuenta, que el incremento no es directamente sobre el año 2012, sino es hacia el año anterior. Aquí es una cosa muy importante. Cuando estamos hablando de piezas, nosotros no vamos a manejar decimales. No tenemos 12.1 piezas. Tenemos 12 piezas, tenemos 20 piezas, tenemos 13 piezas. Cuando estamos hablando de productos como tal, no tenemos 2 refrescos y medio a la venta. O vendemos 2 refrescos y ese medio vemos quién carambas se lo está tomando o vemos qué está pasando. Entonces recuerdan que nosotros vimos también algo que es la fórmula de decimal, la cual va a hacer que un valor realmente sea redondeado al valor que tenemos. Vamos a observar aquí abajo la diferencia. Yo tengo 150 piezas, por poner un ejemplo, y tengo 150 piezas y el precio de venta es de 25. Sin embargo, uno de mis proveedores tiene un precio en lista de 25.25. Ellos no saben que tienen una diferencia de precio porque el formato que tienen no maneja decimales. Observen por favor cómo de forma visual estas dos celdas, vamos a agrandarlo un poco y vamos a centrarlo. Estas dos celdas aparentemente tienen el mismo valor, visualmente tienen exactamente el mismo valor. Al momento de multiplicar las piezas el precio por las piezas, ustedes pueden ver aquí una diferencia. Tengo una diferencia de 38 pesos. En este caso solamente son 150 pesos, perdón, 150 piezas a un precio de 25 por unidad. Ahora imagínense esto, pero que fueran 1.250.385 piezas. Tengo una diferencia ahora de 312.000 pesos 312.596 pesos. ¿Y eso por qué es? Porque este valor no es el mismo que el de abajo. Arriba tengo 25.25 y abajo tengo 25. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que no son tan visibles, que yo tengo que entrar y colocarme sobre la celda para poder checarlo. Aquí al lado voy a utilizar una fórmula que se conoce como decimal. Decimal va a redondear la cifra que yo le indique al número de decimales que yo le ponga. Entonces voy a tomar este número decimal y le voy a pedir que no tenga decimales. Le voy a decir decimal de ese número 0. En ese momento le estoy diciendo que no tenga ni un solo decimal, que el redondeo me lo haga directamente a este valor. Y esto lo voy a multiplicar por mi número de piezas. Y entonces cuando resto estos dos, ahora sí no tengo ninguna diferencia. En este momento este valor
que tiene un par de decimales extras, con esta fórmula que se conoce como decimal, los está eliminando. Ajá. Esta parte no pertenece. O sea, esta es la multiplicación por el número de piezas para que observemos cuál es la diferencia. La fórmula es decimal, el número y cuántos decimales quiero. Si aquí quisiera que solamente tuviera un decimal, ahora sí, el valor de la celda, el valor real sería 25.3. Y aquí tendría yo 3 decimales. Si le digo 0, me va a hacer un redondeo a 0 decimales y me lo va a dejar ahora sí en 25. De tal forma que al momento de multiplicarlo por el valor que teníamos por el número de piezas de 1.250.385, ya no tengo diferencia. ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado con nuestros cálculos, ya que en la mayoría no es lo mismo multiplicar 49.98 que 50. Ajá. Si ustedes observan los valores de aquí arriba son números enteros, no tengo ni un solo decimal, y así es como debemos de conservar nuestro archivo. Entonces yo tengo que obtener un incremento del número de piezas en base a las piezas del año anterior. No hacen distinción entre botanas y alcohol, tienen el mismo incremento. Razonablemente, cuando compran más alcohol, normalmente compran más botanas. Vamos a dejarlo por este lado. Y entonces vamos a diseñar fórmulas que nos afecten esto, tomando en cuenta que nuestro resultado no debe contener decimales. Ajá. Entonces, mi fórmula primero, vamos a desarrollarla, va a ser el contenido del número de piezas que yo tengo en el almacén A en el año 2012 por 1. Recuerden que esta fórmula de 1 más es un incremento porcentual, lo que me va a permitir tomar estas fórmulas. Y entonces lo voy a cerrar y vamos a arrastrarlo. Observen ustedes que aquí tengo números decimales. Yo no necesito números decimales, necesito números enteros. Por lo tanto, vamos a modificar nuestra fórmula y le vamos a decir que vas a obtener decimales de todo esto que acabo de hacer, coma 0. No quiero ni un solo decimal. Ajá. No quiero ni un solo decimal. Y entonces le vamos a dar Enter. Arrastramos nuestra fórmula. Observen que lo está pegando del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tengo una fórmula. Es muy importante colocar una fórmula nueva que no habíamos manejado hasta el día de hoy, solamente para que lo vuelva un número entero. Esta fórmula es muy sencilla y lo único que tenemos que hacer es decirle valor. Cuando yo coloco la palabra valor por fuera de todo el resultado que me arroje va a ser un valor numérico. Ustedes recuerdan en el curso básico de Excel, básico intermedio de Excel, les explicamos nosotros cómo distinguir las celdas y qué características va teniendo una celda alfabética, una alfanumérica o una numérica entera. Si recuerdan muy bien, todas las celdas alfabéticas se inclinan del lado izquierdo, como aquí lo tenemos. Cuando yo incluyo esta fórmula de valor, lo que estoy haciendo es decirle, esto no es un texto, no es el resultado de una fórmula en texto, ese es el resultado de una fórmula con un valor numérico. Y observen cuál es la diferencia. La única diferencia es que lo carga hacia el lado derecho. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Permítanme un segundo.
Perdón, listo. Vamos a tener una diferencia que visualmente nada más es que esté de un lado. Que no esté del lado izquierdo, que esté del lado derecho. Pero para Excel, aunque tenga aquí el número 75, si yo le coloco una fórmula que me cuente todas las celdas que tienen un número, estas tres me va a decir que no tienen un número, que es un valor alfabético. Por eso la diferencia de incluir esta fórmula que se llama valor siempre que ocupe la fórmula decimal. En todas y cada una de las ocasiones, la fórmula decimal debe de estar dentro de la fórmula de valor. Lo único que tenemos que hacer es incluir antes de la palabra decimal la palabra valor, abrimos paréntesis y una vez que terminamos la fórmula decimal cerramos paréntesis. Ok, aquí ya tengo del lado correspondiente. Les repito, aparentemente no es algo que me afecte muchísimo. Muchos me dirán, es que lo podemos hacer con alinear texto a la derecha. Yo les voy a decir, sí, una cosa es que tú lo alinees y otra cosa es que realmente tenga un valor numérico. Lo mismo que vimos con las fechas cuando estuvimos revisando la parte de izquierda, derecha o extraer. Ustedes vieron que no es lo mismo lo que se ve a lo que realmente contiene la celda. Cuando yo no hago este tipo de cambios, voy a meter en problemas a mi archivo porque no va a poder reconocer de forma directa lo que estamos manejando. Entonces, en el caso de botana tenemos los mismos porcentajes, pero ¿qué pasa si yo arrastro nuestra fórmula? Observen por favor que ya no me da los mismos resultados, por una simple y sencilla razón. Sí está tomando bien el valor de 20, pero ya no está tomando bien este valor. Recuerden que estamos en la celda 6 y 6 no es lo que yo quiero, el que yo quiero está en I3. Lo único que voy a hacer es cambiar ese valor. Ok, y volvemos a arrastrar. Entonces hicimos una sola fórmula con un pequeño cambio que nos ayudó mucho. ¿Puedo volver a hacer exactamente lo mismo? Sí, pero en vez de que sea I3, debe de ser J, porque ya vamos a tomar el del 2014. Entonces J3, para tomar los porcentajes correspondientes, aquí dice J4, y aquí dice J5, entonces estamos tomando lo que nos necesitamos. Y vamos a volver a arrastrar y vamos a hacer ese último cambio. Otra vez aquí a 3 y volvemos a arrastrar. Observen por favor que yo no hice 3 fórmulas diferentes para esta parte. Me hice otras 3 fórmulas para esto. Me hice 3 fórmulas más para esto. Me hice 3 fórmulas más para esto. Hice una sola fórmula, que fue esta, y únicamente fui modificando lo que requería. Nada más. Simple y sencillamente. Todo lo demás va cayendo de forma natural, justa y precisamente porque estamos utilizando celdas referenciadas. También las celdas referenciadas la utilizamos en el valor con el cual íbamos a multiplicar. De esta forma,
Así fue muy sencillo que nosotros pudiéramos hacer los incrementos porcentuales para el almacén A, B y C en 2 años diferentes. Con una sola fórmula solamente modificamos pequeñísimas cuestiones, pequeñísimas. Ahora vamos a la parte del monto. En la parte del monto yo tengo que determinar en base al producto y en base al año qué precio le corresponde. Aquí es donde va a empezar a tomar mucho más importancia la parte del anidado de fórmulas y la parte de concatenar. En algunos casos yo he visto a las personas que lo que hacen es manualmente empiezan a hacer la referencia a cada celda y entonces en vez de hacer una sola fórmula que les resuelva todo, hacen una fórmula para el 2012 en el alcohol, otra fórmula en la botana, otra fórmula en el 2013 para el alcohol, otra para la botana, llevamos 4 y otra más para el 2014 el alcohol y otra más para el 2015 en la botana. Estamos hablando de 6 diferentes fórmulas y estamos hablando de ir y regresar en hojas y esto y aquello. Recuerden, entre más nos movamos de una hoja a otros, más hay posibilidad de cometer errores y que no salga lo que nosotros queremos. Para esto debemos utilizar un pensamiento. Recuerden, la parte más compleja que un servidor considera de Excel no es la parte de las fórmulas. Las fórmulas son muy sencillas, son muy tranquilas. Una vez que las memorizas, es como andar en bicicleta, las usas una vez y ya todo el tiempo que quieras lo agarras. Un segundo, por favor. Entonces vamos a pensar de qué forma puedo yo realizar algo que me permita hacer una sola fórmula y que resuelva todas mis inquietudes. Lo primero es reviso mi tabla, reviso mi otra tabla y están de acuerdo que la columna de almacén no me va a afectar en lo más mínimo para mi resultado. A mí lo único que me interesa es el tipo de producto y el año en que estamos revisando. Esa información la tengo en ambos lugares. Lo que nosotros podemos hacer es una fórmula de buscar valor para que determine el precio. ¿Cuál es el detalle? Que no nada más me interesa que determine el precio en base a uno, sino me interesa que determine el precio en base a 2 campos. Cuando tengo 2 campos, lo primero que podemos hacer nosotros es concatenar. Vamos a agregar una columna del lado izquierdo de nuestra tabla. ¿Por qué razón del lado izquierdo? Recuerden que el buscar valor única y exclusivamente va a buscar valores que se encuentren dentro de un rango que va a empezar en una columna que va a desplazarse hacia la derecha y que solamente me va a traer valores que se encuentren de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, si yo quiero buscar algo en esta tabla, donde tengo que buscarlo tiene que estar hacia la izquierda. Voy a crear una nueva columna que va a unir las dos características que yo necesito. Y entonces vamos a concatenar el año, vamos a incluir un espacio y el tipo de producto. Vamos a arrastrar nuestra fórmula y con esta nueva columna que nosotros creamos ya tenemos una nueva capacidad de referenciar mediante estas dos cualidades que son el año y el tipo del producto. Vamos a pasar a nuestra hoja base de datos
Y aquí voy a utilizar mi fórmula de buscar valor. Todavía no lo voy a multiplicar por el número de piezas, eso es la parte más sencilla. Sabemos que es una multiplicación por la columna referenciada, pero vamos a aplicar nuestra fórmula de buscar valor de forma vertical. Buscar B significa buscar valor de forma vertical. ¿Qué valor voy a buscar? El valor que voy a buscar es esta nueva columna que acabo de generar. Recuerden que la columna tiene primero el año, un espacio y luego el tipo de producto. Entonces vamos a hacerlo con celdas referenciadas. Le voy a decir B3 con un espacio y C3. Esto lo estamos haciendo para que al momento de yo arrastrar hacia abajo mi fórmula, me localice el año y el tipo de producto por almacén. Entonces le estoy pidiendo que busque la concatenación del año y el producto, coma, la matriz de búsqueda la voy a tener en mi hoja lista de precios y va a ser toda la columna toda la columna B hasta la columna E. Y recuerden que el indicador de columna, que es lo siguiente que nos pide, es el número de columna que contiene el valor que va a regresarme mi fórmula. En este caso, si yo inicié en la columna B es 1 y empiezo a contar hacia la derecha. Me interesa traer el precio, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4, 0. Nunca olviden el 0, por favor. El 0, ese indicador de ordenado, es el que va a asegurar que me traiga el valor que yo quiero. Si tiene otro valor que no sea 0, me puede traer algo que no queremos. Un resultado incorrecto. Que corresponda a la fórmula, sí, pero no es lo que yo le estoy pidiendo. Entonces tenemos buscar valor, B3, espacio C3, en la hoja lista de precios, entre la columna B y la columna E. Me vas a traer, si encuentras mi valor, me vas a traer el resultado que se encuentra en la cuarta columna, que corresponde al precio, y si no, no quiero que me traigas nada. Recuerden que el 0 también es falso. Y aquí tenemos ya, voy a darle doble clic y observen por favor esta parte, 478.47.5, que son los resultados que yo tengo aquí. Aquí me pueden decir, no es el mismo resultado. Recuerden que visualmente es una cosa, realmente es otra. Aquí en ningún momento yo incluí mi fórmula de decimal. Por lo tanto, este valor es correcto. No es lo mismo cuando yo estoy hablando de un incremento porcentual a un incremento decimal. Si yo hablo de un incremento en piezas y si yo hablo de un incremento de precio, en el caso del incremento del precio, puede ser que me pidan que sea un redondeo a 2 decimales y que sea un redondeo real, o puede ser que me digan así déjalo, ya depende de cómo se los pidan. Pero bueno, entonces nosotros sustituimos el hacer 6 fórmulas, solamente realizamos una. Lo que nos permitió hacerlo fue generar esta nueva columna que yo tengo. Esta nueva columna que yo tengo aquí me permitió hacer un buscar valor, una sola fórmula que en mi valor buscado volví a repetir esa concatenación con toda la información que yo tenía aquí y me dijo lista de precios y me vas a arrojar el resultado. Con esto yo ya tengo aquí el número de piezas, simplemente nos hace falta multiplicarlo. Vamos a darle un formato visual con 2 decimales y yo ya tengo aquí con una sola fórmula todo lo que necesito. Aquí es donde realmente vemos la utilidad de la concatenación. El realizar la concatenación en el valor de búsqueda dentro de mi fórmula de buscar valor y el realizar una nueva columna fuera de mi tabla con la misma concatenación fue lo que permitió sustituir 6 fórmulas diferentes por una sola que lo hiciera todo. Lo que esas 6 fórmulas iban a hacer, lo que el tiempo de hacer cada una de esas fórmulas se redujo notablemente. ¿Por qué razón? Porque no tuve que hacer ni un solo cambio de esta fórmula. Esta fórmula así tal cual está,
así tal cual arrastré hacia abajo y así tal cual me resolvió todos y cada uno de los casos que yo requiero. Hasta aquí, espero que no hayan tenido ningún problema, espero que todo les haya ido muy bien. Y ahora viene la parte del resumen. Esta parte del resumen no la voy a tratar tanto aquí porque me interesa más que la veamos en vivo. De cualquier forma, en sus hojas de instrucciones les dejé algo que les iba a ayudar. Ese algo es la fórmula de una sola de las celdas. Una sola. No les va a resolver todo el ejercicio, es simplemente una sola de las celdas de las cuales ustedes van a poder tomar como ejemplo. Y digo como ejemplo porque ahí vienen una serie de cosas que todavía tienen ustedes que desarrollar. Que les va a permitir hacer esto. Este menú desplegable, espero que no tengan ninguna duda, ninguna pregunta de cómo realizar el menú. Esa es la parte muy sencilla. Pero esto de aquí abajo es lo que ustedes deben de lograr en base a este menú. Y entonces les vuelvo a repetir. La fórmula que ustedes tienen dentro de su archivo de indicaciones es esto. Corresponde a una sola celda. De aquí. Les voy a dar un poquito más de ayuda. Aquí yo tengo 3 columnas que las tenía ocultas porque normalmente nosotros no queremos que se vean este tipo de anidaciones. Lo que normalmente hacemos es ocultarlos. Que no se vean, no para que no sepan cómo se hizo, sino para que no lo modifiquen. La parte de modificar una sola de estas fórmulas va a alterar mis resultados y va a hacer que este análisis se vuelva inservible. Ustedes tienen que realizar una serie de concatenaciones para que al momento de realizar los diferentes sumar puntos is que van a tener, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4, para que dependiendo de qué tipo de afirmación tengan, ustedes lo pueden hacer. Vamos a revisar la fórmula, ustedes la van a desarrollar, la van a acabar desarrollando de todas maneras, pero me dice sí. Y aquí es donde viene una de las partes que uno de sus compañeros me preguntó vía correo electrónico. Él tiene la intención de hacer una doble validación, pero no sabía cómo incluirla dentro de un sí. La doble validación solamente la podemos incluir como tal dentro de lo que es la parte de la prueba lógica. Aquí, si ustedes pueden observar, tengo 1, 2, 3, 4 sí condicionales. Aquí está 1, 2, 3, 4. Estos sí condicionales me están diciendo, a ver, sí, y la doble condición, mi primer doble condición, ¿cuál es? Es que la celda D4, que es esta, sea igual a seleccionar, a la palabra seleccionar. Y además, la celda F4, que es esta, sea igual a seleccionar. Si ambas palabras son igual a seleccionar, me vas a sumar si en la hoja base de datos, en la columna E, encuentras el valor de B8. B8 es el año. Si encuentras el año, vas a sumar lo que tenga en la columna H. Entonces vamos a ver. Base de datos, columna E, base de datos, columna H. Vamos aquí a vista, títulos. Voy a volver a ocultar esto. Bueno, no lo vamos a ocultar, lo vamos a dejar ahí. La columna E contiene la información del año. Y la columna H contiene el número de piezas. Cuando yo reviso, estoy en la columna que está revisando las piezas. Si yo observo lo que tengo en la columna E, veo que está sustituido por la columna I, porque está sumando el monto que viene en nuestra columna I. Vamos a ver la segunda parte de esto mismo. Mi segundo sí condicional, que viene hasta aquí, me dice, si una doble validación con otro I, la celda D4 es diferente de seleccionar. Si esto es diferente de seleccionar,
coma y además, si F4 es igual a seleccionar, me vas a sumar puntos I en la hoja base de datos en la columna B. Y aquí están y dando dos valores. Me está diciendo cuál es mi criterio. El criterio va a ser B8 y espacio y la D4. Eso quiere decir B8 es el año y D4 es el tipo del producto. Con esta doble validación le estoy pidiendo que el primer producto sea diferente de seleccionar, pero que almacén sea igual a seleccionar. Este espacio de aquí corresponde al almacén, este espacio al tipo del producto. Si es así, si estas dos leyes se cumplen, vamos a ponerlo tal cual lo está diciendo. Este está siendo diferente. Aquí estoy cumpliendo mi primera regla, que esto es diferente de seleccionar, pero este de aquí es igual a seleccionar. Entonces, en la columna B, que es esta columna, vas a sumar si se cumple la condición de una concatenación, de la concatenación del valor del año con el tipo del producto. Y me vas a sumar lo que haya en H que cumpla esta condición. Y entonces viene aquí y vean que esta está concatenando el año con el tipo del producto. Y entonces cuando encuentre algo que sí corresponde, suma esto. De tal forma que 2013 hace lo mismo, 2014 hace lo mismo. Así es como van a ir ustedes construyendo esta parte de aquí. Primero deben de hacer un menú que se despliega. Bueno, de hecho son dos. Uno que incluya la palabra seleccionar, alcohol y botana. Y el segundo que haga seleccionar A, B y C. 140, 2007, 355. Si yo aquí coloco los filtros, vamos a colocar aquí filtros y primero vamos a ver que me dice que para botanas vamos a seleccionar únicamente botanas y en el año 2012. Y entonces me dice que tengo 140 botanas para el año 2012 de los 3 almacenes. Aquí tengo el dato. Si quiero revisar el de 2013, vamos a cambiar esto aquí. 207 por 16.000. 207 por 16.000. Así es como debe de funcionar su archivo. En una forma muy resumida, muy concreta y visualmente impactante como es esto, con los menús desplegables, que nos permita mostrar la información. Recuerden que nosotros nunca vamos a entregar algo como esto. Son demasiados clics, son demasiado muévela aquí, muévela allá. Nuestros jefes normalmente, o las personas, o nuestro análisis propio debe de ser muy directo y muy rápido. Debemos de tener la capacidad de mover la información a nuestra voluntad y poder revisar cada uno de los casos con la menor cantidad de clics posibles. Si ustedes ven, para revisar eso mismo aquí tengo que dar muchos más clics. Mis archivos deben de estarse moviendo constantemente, deben de tener la capacidad de adaptarse a las necesidades y deben de estar estructurados de una forma que sea mucho más sencillo y mucho más rápido acomodarse a nuestras necesidades. Este archivo final, después de todo lo que ya hicimos acá, nosotros ya hicimos toda esta parte de aquí, esta parte final, este resumen hace que nuestros clics sean menores, que la capacidad de análisis que tengamos sea mucho más rápida. Entonces, ya les expliqué de forma general a más específico qué es lo que tienen que hacer para resolver esta última parte de su archivo. Así que mucha suerte, espero que no tengan ningún problema ni ningún inconveniente en resolverlo. Detalles deben de recordar. Vamos a cerrar esta parte. Recuerden en esta parte,
en todo lo que son piezas, no les va a cuadrar si no están utilizando la fórmula de decimal. Y no olviden que siempre que utilizan la fórmula de decimal y quieren que el resultado final sea un valor numérico, antes deben de utilizar la fórmula que se llama valor. Estas dos fórmulas van juntas, así tal cual. Si van a utilizar una, al final deben de utilizar la otra. Si quieren utilizar los decimales, antes deben de tener la fórmula valor. Eso sería todo por el momento. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, a través de Envirsa o directamente a mi correo o al correo del profesor Eduardo. Cualquiera de los dos los podemos ayudar. Más adelante les voy a mandar las indicaciones para que envíen su correo de asistencia, y eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias, les vuelvo a reiterar, cualquier cosa a través de correo electrónico o directamente en nuestro blog destinado en el foro de Envirsa. Ahí nos tienen a su disposición. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, aclaración, ya saben, estamos para ayudarlos. Gracias y cuídense.